pidió una oportunidad y le cerraron la puerta, sin saber quién estaba escuchando. Cuando Benjamín llegó al rancho Santa Elena, no traía más que una mochila gastada y la calma de quien ya ha vivido demasiado. Su rostro curtido por el sol y sus manos, llenas de callos, contaban una historia de esfuerzo. Pero él no la ofreció. No preguntó por cargos ni mencionó su experiencia. Para muchos, podría haber sido uno más buscando sobrevivir en un mundo difícil. Para él, era simplemente empezar de nuevo, sin alardes ni pretensiones. El rancho Santa Elena seguía en pie, sí, pero algo estaba roto por dentro. Era como una máquina que funcionaba a medias, con engranajes que rechinaban por la falta de aceite. Los trabajadores cumplían sus tareas, pero lo hacían por miedo, no por respeto. Sus hombros encorvados y sus miradas bajas delataban la tensión en el aire. Las cuentas cerraban, sí, pero el ánimo estaba por los suelos. Los animales estaban cuidados, pero sin esa dedicación que nace del cariño, sino por pura obligación. Y al frente de todo estaba un capataz nuevo, contratado hacía apenas unos meses. Un hombre convencido de que mandar era lo mismo que humillar, que la autoridad se construía con gritos y no con ejemplo. Fue este hombre a quien se dirigió Benjamín, con la misma calma con la que había llegado. Explicó que necesitaba trabajar, que no pedía privilegios, solo una oportunidad, que sabía hacer de todo, desde reparar una cerca hasta atender un parto complicado en plena noche. El capataz ni siquiera lo miró a los ojos. Su vista estaba fija en algún punto lejano, como si la petición de Benjamín fuera un zumbido molesto, y no las palabras de un hombre. Finalmente, respondió con desdén: «Aquí no estamos para dar lástima», y añadió, con un tono que pretendía ser definitivo: «Ansí nadie responde por ti. No hay lugar para ti». La puerta del despacho se cerró, no con rabia, sino con algo peor, con indiferencia, un portazo en el alma de quien solo buscaba una oportunidad. Pero lo que el capataz no sabía, en su burbuja de poder recién adquirido, era que no estaban solos. En el galpón contiguo, revisando inventarios con la minuciosidad de quien conoce cada clavo y cada saco de su propiedad, estaba don Aurelio, uno de los dueños del rancho. El eco de las voces había llegado hasta él. Escuchó cada palabra, la petición humilde y la respuesta arrogante. Y cuando oyó el nombre Benjamín, levantó la cabeza de sus papeles. Sus cejas se arquearon con sorpresa. No era un nombre cualquiera, era un nombre que traía consigo el peso de una leyenda. En otros ranchos, en otras tierras lejanas, el nombre de Benjamín era sinónimo de algo muy raro en el duro mundo del campo. Era un líder que nunca gritaba, un hombre que nunca se aprovechaba de su posición. Era conocido como aquel que, cuando las cosas iban mal, cuando la sequía apretaba o una plaga amenazaba el ganado, de alguna manera, siempre encontraba una solución, no con milagros, sino con trabajo, ingenio y una calma que contagiaba a todos. Don Aurelio había oído hablar de él años atrás, siempre con palabras de respeto y admiración. Que alguien con esa reputación estuviera pidiendo trabajo de la forma más sencilla, sin mencionar su pasado, a don Aurelio le pareció una señal, una pieza del destino que acababa de caer en su tablero. Sin embargo, don Aurelio era un hombre prudente. Decidió no intervenir de inmediato. Quiso entender la situación completa. Durante los días siguientes, se dedicó a observar el funcionamiento del rancho desde las sombras. Caminaba por los corrales, escuchaba las conversaciones a medias de los peones, y lo que vio confirmó sus sospechas. La tensión era palpable, un nudo en la garganta de cada trabajador. El miedo se había convertido en el motor principal, y la falta de compromiso era la consecuencia natural. También observó de cerca a su nuevo capataz, un hombre que mandaba fuerte, escuchaba poco y pensaba menos. Daba órdenes sin entender los problemas y castigaba los errores sin buscar las causas. Una semana después, la bomba de tiempo que el capataz había estado armando finalmente estalló. Un problema serio surgió con el ganado. Un grupo de animales enfermó de repente, y nadie parecía saber cómo actuar.
Al mismo tiempo, las cuentas de la semana no cuadraban por ningún lado, revelando una mala gestión y un desperdicio de recursos. La frustración entre los peones llegó a su límite. Empezaron a hablar en voz alta de irse, de buscar un lugar donde su trabajo fuera valorado. La respuesta del capataz fue la única que conocían. Gritó más fuerte. Culpó a todos, amenazó con despidos, pero sus gritos eran como echarle gasolina al fuego. Nada mejoró. Todo empeoró. Fue en ese momento de caos cuando don Aurelio, con la claridad que da la distancia, tomó una decisión. Mandó a uno de sus hombres de confianza, con una sola instrucción, en busca a Benjamín. No fue difícil encontrarlo. Estaba en una pequeña finca cercana, trabajando por días, haciendo reparaciones, sin quejarse, sin hablar mal de nadie, ganándose el pan, con la dignidad de siempre. Cuando el mensajero le dijo que don Aurelio quería verlo, Benjamín no hizo preguntas. Simplemente terminó su tarea, recogió sus pocas cosas y volvió al rancho Santa Elena. Cuando se paró frente a don Aurelio, no pidió explicaciones ni mostró rencor. Solo escuchó, con la misma paciencia con la que escucha la tierra antes de la siembra. Don Aurelio organizó una reunión. En su despacho estaban él, el capataz y Benjamín. La tensión era espesa. Sin rodeos, le preguntó al capataz por qué había rechazado a Benjamín una semana antes. La respuesta del hombre fue débil, defensiva, llena de excusas vacías. No traía referencias, parecía uno más. Tenemos el personal completo. Palabras huecas que se deshacían en el aire. Entonces, don Aurelio, con voz firme pero tranquila, comenzó a hablar del pasado de Benjamín, de su reputación en otros valles, de lo que otros rancheros, hombres respetados, decían de Elan, de cómo había salvado cosechas y rebaños con su ingenio y su liderazgo silencioso. Con cada palabra, el rostro del capataz se descomponía. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. Finalmente, bajó la mirada, derrotado no por un grito, sino por la verdad. El cambio fue inmediato y necesario. El capataz fue removido de su cargo. Don Aurelio no lo humilló ni lo expulsó del rancho. Entendía que la humillación solo engendra más rencor. Simplemente lo dejó sin autoridad, convirtiéndolo en un trabajador más. En sus palabras fueron claras y resonaron en todo el rancho. Aquí se manda con respeto, o no se manda. Era una nueva ley, una nueva forma de hacer las cosas. Naturalmente, a Benjamín se le ofreció el puesto de capataz. Cualquiera habría aceptado de inmediato, saboreando la justicia poética. Pero Benjamín no era cualquiera. Aceptó, pero con una condición que sorprendió a don Aurelio. Primero arreglemos el rancho, dijo con sencillez. Después, si todavía hace falta, hablamos de cargos. No le interesaba el título, le interesaba el trabajo. Y así, sin más preámbulos, empezó. Poco a poco, casi sin que nadie se diera cuenta al principio, todo comenzó a cambiar. Fue como ver una planta marchita recibir agua. Los trabajadores, que antes apenas murmuraban, volvieron a hablar entre ellos. A reír, empezaron a proponer ideas para mejorar las tareas, a señalar problemas antes de que se hicieran grandes. Volvieron a cuidar el ganado y la tierra como si fuera algo propio. Benjamín no daba órdenes desde una oficina. Trabajaba a la par de ellos, con las manos en la tierra. Escuchaba sus sugerencias, corregía los errores sin gritar, explicando el porqué de las cosas. Y los resultados no tardaron en llegar. Los números mejoraron, los animales se veían más sanos y fuertes. Pero lo más importante fue el ambiente. El miedo se disipó y en su lugar floreció la confianza. Mientras tanto, el excapataz seguía en el rancho, ahora como un peón más. Los primeros días fueron duros para Elán. Su orgullo estaba herido. Caminaba callado, con la mirada clavada en el suelo, resentido. Pero no era ciego. Vio el cambio. Vio a los hombres trabajar con una energía que él nunca consiguió inspirar. Vio cómo Benjamín lograba más con una palabra calmada que él con 1000 gritos. Vio cómo se podía mandar sin generar miedo, como el respeto era una herramienta mucho más poderosa
que la intimidación. Y día tras día, viendo esa nueva realidad, entendió su error. Comprendió que su autoridad no había sido real, solo un espejismo sostenido por el temor. Un atardecer, cuando la jornada terminaba, se acercó a Benjamín. No había testigos, no buscó excusas ni justificaciones. Con la voz quebrada por una humildad que nunca antes había conocido, le pidió disculpas por la puerta cerrada en la cara, por su actitud soberbia, por no haber sabido escuchar al hombre que tenía enfrente. Benjamín lo miró a los ojos, vio el arrepentimiento sincero en su mirada y simplemente asintió. Aprender también es trabajo, le dijo. Y con esas palabras, cerró la herida. El excapataz cambió de verdad. Nunca volvió a mandar, pero se convirtió en uno de los trabajadores más dedicados, siempre dispuesto a ayudar. El rancho Santa Elena prosperó como no lo había hecho en años, no solo en dinero, sino en espíritu. Y Benjamín, el nuevo líder, nunca habló de lo que fue, de su fama pasada o de la injusticia que sufrió. Su única preocupación era lo que había que hacer hoy y mañana. A veces, las más grandes oportunidades no se pierden por falta de capacidad, sino por un exceso de soberbia. Y aquellos que creen tener todo el poder, a menudo olvidan que la verdadera autoridad, la que perdura, no se impone. Se ganan porque, al final del día, el respeto siempre termina decidiendo quién merece liderar. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte la próxima. Nos vemos pronto.